Hola, bienvenidos a Podcast Idelán Montería, un podcast donde hablamos del Señor y su palabra. Hechos 15. Con el crecimiento de la iglesia surgen también problemas y diferencias entre sus miembros, pero también nos muestran cómo el Espíritu Santo capacita a la iglesia para solucionar estos problemas. ¿Cuál era el problema? Había una controversia porque algunos creyentes de origen judío llegaron a Antioquía enseñando que los gentiles debían circuncidarse y observar la ley de Moisés para ser salvos. Esto provocó una fuerte discusión con Pablo y Bernabé. Estos últimos defendían que la salvación era por gracia mediante la fe en Jesucristo, sin necesidad de cumplir con la ley judía. Por tanto, la iglesia en Antioquía decidió enviarlos, Pablo y Bernabé, junto con otros hermanos, a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y ancianos, los líderes que se encontraban en Jerusalén. Una vez allí, se reúnen para tratar este tema, y Pedro tomó la palabra y recordó cómo Dios había escogido que los gentiles escucharan el evangelio por medio de él y cómo habían recibido el Espíritu Santo sin necesidad de circuncisión. Él argumentó que Dios no hacía distinción entre judíos y gentiles y que todos eran purificados por la fe. Y también afirma que imponer la ley de Moisés a los gentiles sería una carga que ni siquiera los mismos judíos podrían soportar. Santiago, líder también de la iglesia en Jerusalén, propuso una solución práctica, y es que no se le impusiera toda la ley a los gentiles, pero que se les recomendara abstenerse de algunas prácticas como comer carne sacrificada a ídolos, sangre, animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Esto para no ofender a los judíos creyentes, propuesta que fue aceptada por todos. Se decidió enviar una carta a las iglesias gentiles con este acuerdo, y junto con Pablo y Bernabé iban hombres como Judas y Silas, y para acompañar a Pablo y Bernabé de regreso a Antioquía y poder llevar la decisión. Se lee la carta y los gentiles pues la reciben. Al finalizar el capítulo muestra también que Pablo y Bernabé se separan. Pablo dice a Bernabé que vuelvan a la ciudad de donde habían anunciado la palabra para ver cómo estaban, pero Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos y Pablo no quiso, porque él dice que no estaba bien, que aquel que los había dejado en Panfilia no tenía por qué ir con ellos. Y tuvieron un desacuerdo. Bernabé tomó a Juan Marcos y se fue a Chipre, y Pablo escogió a Silas y siguió, dice la palabra, encomendado por los hermanos a la gracia, pasó a Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Algo que podemos extraer para la iglesia hoy. Definitivamente, la palabra lo dice, la salvación es por gracia mediante la fe. El Concilio de Jerusalén estableció que la salvación no depende de obras ni de cumplir la ley, sino de la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. Eso es fundamental para nuestra teología cristiana hoy día, recordando que la justicia viene de Dios, no de nuestro propio esfuerzo. Algo más. En medio de la diferencia, mantener la unidad. La decisión del concilio muestra cómo los primeros cristianos buscaban la unidad entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles, a pesar de sus diferencias culturales y, ¿por qué no, religiosas? Esto nos da un ejemplo de cómo nosotros debemos manejar las diferencias en la iglesia actual, priorizando en el evangelio y la gracia por encima de cuestiones secundarias. No solamente lo vemos en el Concilio de Jerusalén, sino también en la diferencia que tuvo Pablo y Bernabé. Pues sencillamente no pelearon, no llegaron a acuerdo, y cada quien tomó consigo a un compañero
y seguir con la misión. Otra cosa que podemos ver es que los líderes de la iglesia en Jerusalén ejercieron discernimiento. No solo se basaron en la tradición o en la letra de la ley, sino en la experiencia del Espíritu Santo, la revelación de Dios y las necesidades prácticas de la comunidad. Este ejemplo de liderazgo basado en la oración, el consejo y el discernimiento es aplicable a la toma de decisiones en la iglesia de hoy. Y por último, el Concilio de Jerusalén también nos muestra el cuidado pastoral, el tener sensibilidad, reconociendo la necesidad de evitar poner cargas innecesarias sobre los nuevos creyentes y al mismo tiempo exhortándolos a tener consideración por los demás. Esto resalta la importancia de un liderazgo que equilibre la verdad doctrinal con el amor y el cuidado por la comunidad. El Señor nos siga guiando como su iglesia a aplicar estos principios hoy, ser guiados por el Espíritu Santo y su palabra y cuidar de aquellos nuevos convertidos. Dios te bendiga.